Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar. En esta ocasión estaré hablando de cómo respaldar Office 365 con BIM. Mi nombre es Cintia Padilla, representante del área de Mercadotecnia de Grupo Migesa, y el día de hoy nos está acompañando uno de nuestros especialistas directamente de la marca de BIM, Luciano Pérez. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué te parece si damos inicio con el webinar? Muchas gracias, Cintia. Buenos días a todos. Espero que anden muy bien. Le quería agradecer a la gente de Migesa por darnos la oportunidad de realizar este webinar. Y bueno, antes de empezar les recuerdo que todas las preguntas que tengan tienen un apartado de preguntas y respuestas acá en Teams, y vamos a estar respondiéndolas todas o todas las que lleguemos al final de la presentación, ¿sí? Así que los invito a que no se queden con ninguna duda, y cualquier duda que tengan, cualquier pregunta la pueden dejar ahí abajo, ¿sí? Así que bienvenidos. La idea del día de hoy es hablar un poquito sobre BIM Backup para Office 365, ¿sí? Ya tenemos la nueva versión de BIM Backup para Office 365 desde noviembre del año pasado, ¿sí? Hay nuevas funcionalidades, pero para todos los que no conocen la herramienta vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? Pero antes que nada, más allá de hablar de la herramienta, me gustaría presentarles un poco la empresa. Quizás no todos ustedes conocen BIM. BIM es una empresa que fue fundada en el año 2006 y a partir del 2008 comenzó a sacar productos pagos en el mercado. Estos productos fueron creciendo rápidamente, siendo su producto más popular lo que es BIM Backup and Replication y BIM Availability Suite. Hoy en día ya tenemos unos 365.000 clientes mundiales y sumamos de a 4.000 clientes mensuales, ¿sí? Hoy en día podemos decir que estamos en una muy buena posición a nivel mercado, a nivel mundial, ¿sí? Más del 82% de lo que son las empresas del Fortune 500 cuentan con la solución de BIM. Tenemos un montón de cloud providers, ¿sí? Más de 24.000 cloud providers a nivel mundial que dan servicios de BIM administrados. Entonces, estamos en una muy buena posición, digamos, ¿sí? En lo que es el año 2019 salió el último cuadrante de Gartner, que nos mostró un poco cómo BIM y la competencia está posicionado. BIM ya viene siendo líder en el cuadrante de Gartner los últimos 10 años aproximadamente, y digamos, más allá del cuadrante de Gartner, que es una de las formas de ver que tan bien le está yendo a la empresa, lo que a mí más me interesa es lo que está haciendo la empresa para entregar buenos productos, ¿sí? En lo que es el 2020, sí, quizás algunos de ustedes se han enterado, BIM fue comprada por Insight Partners, una empresa de Venture Capital que tiene como misión desarrollar más empresas que venían en un crecimiento constante, ¿sí? Por lo que nuestro headquarter se mudó de Suiza a Estados Unidos, pero todo nuestro desarrollo sigue estando en Europa, ¿sí? O sea, no tercerizamos el desarrollo ni lo llevamos a regiones económicas. Incluso seguimos invirtiendo fuertemente en nuestros centros de soporte, ¿sí? Teniendo el centro principal de soporte en Estados Unidos, Europa y Australia, ¿sí? Siendo Estados Unidos y Europa los que manejan los Tier 2 y Tier 3, ¿sí? Cuando realmente tenemos algún caso muy complejo. Y después lo que es el soporte en español, lo que nos interesa a nosotros. Bueno, si lo llaman ustedes a la madrugada, seguramente los van a atender desde Europa, pero si no, todo el soporte en español o en portugués los van a atender desde Argentina. Este centro de soporte comenzó a funcionar en enero del 2020. Tuve la oportunidad de conocer a los ingenieros que están dando soporte. Son ingenieros de altísimo nivel, conocen la herramienta de adentro hacia afuera, así que nunca duden en agarrar, en llamar o en crear un caso de soporte en el caso de que lo necesiten, ¿sí? Y por último, hablando de BIM Software, existe un Net Promoter Score que básicamente, ¿qué es lo que nos dice esto? Y esto es el NPS o el Net Promoter Score, es una medida que por lo menos empezó a ser un poco más popular en los últimos tiempos, pero básicamente es una medida que
califica, digamos, cómo los clientes ven a la marca, ven al producto y si volverían a comprar un producto de esta marca o esta empresa, ¿sí? El promedio de la industria está entre 10 a 30. Tengamos en cuenta que el Net Promoter Score va desde menos 100 hasta 100, ¿sí? Teniendo casos como, por ejemplo, el iPhone de Apple, que tiene un Net Promoter Score de 72 puntos. Va variando entre 67 y 72 puntos. BIM tiene un Net Promoter Score de 75 puntos, ¿sí? Siendo en Latinoamérica el más alto. O sea, los clientes de Latinoamérica están súper contentos con BIM. 9 de cada 10 clientes no solo que recomiendan BIM, sino que lo volverían a comprar y se lo recomiendan a sus colegas. Entonces, de esto estamos muy contentos y por eso trabajamos día a día con nuestros partners, como es el caso de Migesa, para poder seguir creciendo y para poder seguir dando un buen servicio, porque sabemos además que el software es bueno, ¿sí? Vamos a hablar hoy de las 6 razones de por qué se necesita un backup de Office 365. Y antes de meterme en las razones, es algo que les voy a comentar, algo que me pasa mucho con los clientes, ¿no? Generalmente cuando uno habla de Office 365, lo primero que nos dicen es, bueno, pero yo ya tengo mi data en la nube, ¿para qué la necesito respaldar? ¿Sí? Bueno, básicamente se necesita respaldar porque llevar la data a la nube no quiere decir que vos dejes de responsabilizarte por esa data, sino que simplemente estás cambiando la infraestructura local por la infraestructura en los data centers de Microsoft, ¿sí? Hace varios años, ¿no? Hace 4 o 5 años, tener el Exchange fuera de nuestra empresa, incluso administrado por nosotros, pero fuera de nuestra empresa, era algo totalmente impensado, y si yo les venía con la idea de Office 365 me iban a sacar corriendo todos, ¿sí? Y hoy en día es el estándar de la industria. Ahora, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque hay estas 6 razones que nos pueden comprometer digamos, nuestra información, incluso el bienestar de nuestra empresa, ¿sí? Primero que nada, tenemos el error humano, que nadie está exento de eso, ¿sí? Lo que es la eliminación accidental. No me di cuenta que debía eliminar 2 correos de spam que me llegaron, eliminé 3 correos, pero uno no era spam, uno era un correo importante, ¿sí? Nunca me di cuenta, en un tiempo ese correo no está más, no lo puedo recuperar, ¿sí? Podemos tener confusión o brechas en la política de retención. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros creemos que, digamos, los datos van a estar para siempre ahí, a menos que alguien los borre, ¿sí? Pero si la gente, digamos, por un requisito legal o por requisito de cumplimiento de alguna organización, y esto va muy de la mano con la última razón, que es el requisito legal y de cumplimiento, si ellos nos dicen que vamos a necesitar guardar la data, por ejemplo, por 10 años, porque puede ser prueba en un juicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros creemos que esa data está para siempre, no nos vamos a preocupar. Si se me borra esa data no está más y podría llegar a perder un juicio, una demanda, simplemente por no tener un correo, ¿sí? Luego viene lo que son las amenazas, tanto las amenazas internas, ¿sí? Como algún empleado malicioso que se está yendo de la compañía o que está cometiendo actividades ilegales dentro de la compañía y que está tratando de borrar sus huellas para no dejar ningún rastro, ¿sí? O las amenazas externas, ¿no? Ransomware o cualquier aplicación invasora que hayamos instalado en nuestro Outlook, que abundan, ¿sí? Quizás antes eran un poco más populares, ahora no tanto, pero abundan y nos pueden agarrar y robar información o directamente eliminar información. Ni hablar de un ransomware, ¿no? Que nos podría agarrar y borrar todas las casillas de todos nuestros usuarios. Hablamos ya un poquito de los requisitos legales y de cumplimiento, y también el manejo de implementaciones y migraciones híbridas. Seguramente a muchos de ustedes les sucederá que cuando su director o su gerente de TI les dijo vamos a ir hacia Office 365, no fue algo de la noche a la mañana, de que hoy tenían 500 cuentas locales y mañana tenían las 500 cuentas en Office 365. Probablemente empezaron a probar con algunas cuentas y siguen teniendo la gran mayoría en Exchange local. Empezaron a migrar de a más cuentas, y es un proceso que tarda tiempo, se lleva su tiempo, puede ser engorroso. Y
pueden tomar varios años entre tener los datos de un solo lado, ¿sí? De tenerlos todos desde Office 365 o todos desde Exchange, ¿sí? Entonces, estas razones son el porqué de que necesitamos un backup de Office 365, ¿sí? Les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en el apartado de Q&A y las vamos a ver todas al final, ¿sí? Estas son las políticas de retención que tiene Microsoft, ¿sí? Microsoft no da un backup de por sí. Microsoft te dice que la data es tuya y que vos sos el responsable de cuidar esa data. Entonces, cuando tenemos datos en nuestro inbox, en nuestra bandeja de entrada, por 2 años nos garantiza que va a estar en discos rápidos, digamos. Luego de esos 2 años, eternamente si quisiéramos, pero los va a mover para archivar. Y eso ya tiene un SLA distinto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando necesitemos un mail de ahí, quizás tarda más tiempo en traerlo, ¿sí? Cuando eliminamos un mail, por ejemplo, que lo enviamos a la papelera de reciclaje, ese correo tarda 1 mes en desaparecer de forma definitiva, ¿sí? Y los datos archivados automáticamente le pasa absolutamente lo mismo. Todo lo que sean los sitios de SharePoint, que hoy en día la gran mayoría de las intranets de las empresas está en sitios de SharePoint, o los archivos que borramos desde OneDrive, vamos a tener 2 etapas. La primera etapa va a estar en la papelera de reciclaje por 1 mes y vamos a tener una segunda etapa, que esto creo que por lo que entiendo no se activa por default, que va a guardar 2 meses más la información. Luego los datos son eliminados de forma definitiva. Y esto, el último punto, es una de las cosas más importantes, porque si un empleado deja la empresa, al mes se borra ese correo. Sí, se borra todo el inbox, a menos que nosotros lo sigamos manteniendo activo, por lo cual tenemos que seguir pagando por esos datos, ¿sí? Entonces, si el empleado deja la empresa, en 1 mes potencialmente puede haber perdido todo, ¿sí? Todo ese empleado puede, ya sea que haya hecho las cosas bien y solo lo queríamos por consultas, o porque realmente hizo las cosas mal, fue echado de la empresa, fue despedido, y si nos hace un juicio o algo, necesitamos tener pruebas de que hizo las cosas mal, ¿no? Y muchas veces esas pruebas se encuentran en nuestra bandeja de entrada, mejor dicho, en la bandeja de entrada de este empleado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con BIM? Con BIM podemos proteger todos estos datos de la forma que ustedes quieran, ¿sí? Pueden agarrar y protegerlo, bueno, acá está un poco exagerado, está protegido como a 5 años o para siempre, pero realmente lo podrían hacer, y si no lo pueden respaldar en el tiempo que ustedes necesiten, ¿sí? Si los organismos de las empresas, digamos, en que ustedes están, les dicen que mínimo tienen que tener 2 años estos datos, lo pueden respaldar sin ningún problema, y que a los 2 años esa data se empiece a borrar, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante, muy importante, perdón, que podemos solucionar con BIM. Vamos a hablar un poco de la responsabilidad compartida. Y esto es algo que les venía diciendo de su data y de la creencia, digamos, que tiene el cliente, ¿sí? La percepción, mejor dicho, del cliente. Cuando uno va hacia Office 365, lo que cree el cliente es que listo, la infraestructura y los datos están en Office 365, no me preocupo para nada, se ocupa Microsoft de todo. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que la infraestructura se ocupa Microsoft, definitivamente. Digo, por eso es por lo que estamos pagando. Estamos pagando por el servicio de tener correo, de tener sitios de SharePoint, de tener carpetas en OneDrive sin necesidad de administrarlo a bajo nivel, ¿sí? Ahora, la realidad del cliente es que los datos siguen siendo responsabilidad del cliente. Y vamos a ir al caso más extremo, ¿no? Si una empresa está participando en actividades ilegales
esa data se encuentra en la infraestructura de Microsoft. Físicamente se encuentra en un data center de Microsoft. Pero el que van a culpar por esa actividad ilegal va a ser a la empresa, porque los datos son de la empresa y Microsoft no va a tener responsabilidad en ese caso, ¿sí? Entonces, como tenemos responsabilidad sobre los datos, necesitamos un backup de eso, necesitamos protegerlo porque necesitamos tener una retención determinada que de nuevo va a variar en base a el tipo de empresa en el que ustedes trabajen, ¿sí? Esto es un poco del modelo de responsabilidad compartida que presenta Microsoft a sus clientes, ¿sí? Microsoft pone la infraestructura es global, los datos están replicados, creo que 2 o 3 veces en el mismo data center y están replicados una vez fuera de ese data center, o sea, realmente perder data es muy difícil, digamos, y que la culpa sea de Microsoft, ¿no? Ahora, los datos de Office 365 siguen siendo la responsabilidad del cliente, incluido el acceso de esos datos, ¿sí? La tecnología de apoyo, como decíamos, hay georredundancia, ¿sí? Los datos están replicados y Microsoft te da la papelera de reciclaje. Básicamente es, me equivoqué, borré un mail sin querer, lo recupero en un plazo de 30 días, ¿sí? Ahora, la responsabilidad del cliente va a ser realizar un backup de esos datos, de todos los datos que estén dentro o de los datos que les sirvan a ellos y tener una retención completa. Si a mí los organismos que rigen a mi empresa me dicen que tengo que tener la data por cuestiones legales por 10 años, sobre todo aquellos que están en las entidades bancarias, y yo la retengo por 2 años o no la retengo, puedo incurrir en multas muy altas, ¿sí? De esta forma, reteniendo la data, voy a estar seguro de que no voy a estar sujeto a ninguna multa de algún organismo de regulación. A nivel de seguridad, Microsoft nos va a dar la seguridad a nivel de infraestructura. Esto es seguridad física, ¿sí? Seguridad a nivel de aplicación, que nadie más que ellos maneje su Exchange, ¿sí? O los controles del usuario del administrador, ¿no? A nivel del cliente, la seguridad va a ser a nivel de datos, porque tiene que haber una seguridad interna, como decíamos antes, la eliminación accidental o gente que realmente quiere borrarnos datos, ¿sí? O el nivel externo, que puede ser un ransomware, un hacker, ¿sí? Alguna aplicación que realmente no me está borrando la data, pero me está robando los datos para utilizarlos en su propio beneficio, sin mi consentimiento, ¿sí? Y a nivel de marco regulatorio, que esto es una cosa muy importante, Microsoft funciona como un procesador de datos, ¿sí? Básicamente, ellos se ocupan de la privacidad de los datos, de que entre sus clientes no puedan ver los datos del otro, ¿sí? Ni que nadie externo pueda revisar los datos. Los datos solo son del cliente. Y a nivel del cliente, funciona como dueño de esos datos. Si hay regulaciones corporativas, el cliente es el responsable. Si hay información ilegal, el cliente es el responsable, etc. Entonces, como resumen, ¿sí? Necesitamos proteger estos datos en Office 365. Ahora, no solo necesitamos protegerlos, sino que la recuperación de estos datos sea flexible y que sea rápida, ¿sí? Y además necesitamos cumplir con los requerimientos legales también, ¿no? Entonces, para esto es que está Veeam Backup para Office 365. Y esta es una arquitectura estándar de Veeam Backup para Office 365, ¿sí? Hoy en día, ya en la versión 4 de Veeam Backup para Office 365, vamos a poder instalarlo en un servidor Windows, por ejemplo, en una nube virtual de Azure, ¿sí? Vamos a configurarle nuestra organización de Office 365 y si tenemos datos de Exchange o de SharePoint locales, lo podemos configurar también para respaldar esa información. Y este backup lo podemos hacer hacia un almacenamiento de tipo objeto. Lo podríamos hacer en el Blob Storage del mismo Azure o en alguna nube que tenga S3 compatible o en Amazon S3 también, ¿no? Obviamente que ahí vamos a incurrir en costos de egress de parte de Azure, ¿sí?
Pero lo más lógico es agarrar y tener, en el caso que tengamos nuestra máquina en Azure, tenemos una maquinita virtual que directamente no tienen ni que instalarla, hacen el deploy desde el mismo marketplace y luego lo configuran a un Microsoft Azure Blob Storage, ¿sí? Ahí van a recibir todos nuestros backups. Y luego, cuando necesitemos recuperarlos, vamos a tener los explorers tradicionales de BIM, ¿sí? Con los que ya BIM funciona hace múltiples años, que es el BIM Explorer para Microsoft Exchange, BIM Explorer para Microsoft SharePoint, y para esta versión de BIM Backup para Office 365, BIM desarrolló el BIM Explorer para Microsoft OneDrive. Esto nos va a dar la posibilidad de tanto recuperar toda la carpeta de mi OneDrive o cualquier carpeta que yo tenga interna, cualquier archivo que yo tenga interno al mismo OneDrive o a la computadora del administrador y luego enviarlo por mail si quisiera o a través de una NAS. Podemos recuperar todos nuestros sitios de SharePoint con sus subsitios, con todos los archivos que están o el archivo que necesitemos individualmente dentro, ¿sí? Porque recordemos que esto es 100% granular. Y lo mismo con Exchange. Todo lo que yo veo en mi Outlook, desde mi inbox, mi bandeja de entrada, en mi calendario, mis citas en el calendario, mis contactos, mis tareas, cualquiera de esas cosas, cualquiera de esos objetos puedo recuperar, ¿sí? Algo sucedió en mi calendario de que me borró algunas citas, me borró 2 semanas, por alguna razón, no sabemos qué es lo que sucedió, listo, recupero esas citas específicas y no tengo la necesidad de recuperar todo mi calendario o todo mi correo, ¿sí? Entonces, la recuperación es muy flexible y hay múltiples opciones de recuperación. En la versión 4 hay nuevas funcionalidades. ¿Qué es lo que nos llevó a sacar la nueva versión 4? Bueno, BIM hoy en día es el líder en el mercado de lo que es Office 365, ¿sí? Hay más de 18 millones de cuentas que están respaldadas y hay una capacidad para crecer que es muchísima. Entonces BIM está poniendo mucho énfasis en lo que es Office 365 para poder desarrollarlo lo más posible, ¿sí? Estas nuevas funcionalidades incluyen el encriptado de los repositorios en el caso de que queramos securizar extra nuestra data. Podemos tener cuentas auxiliares para respaldar lo que es SharePoint y OneDrive. Vamos a tener muchos mejores reportes, ¿sí? Y ahora los vamos a ver un poquito más en detalle. Vamos a tener la posibilidad de excluir los calendarios y los contactos en el caso de que no quisiéramos respaldarlos, ¿sí? Ya que quizás en 10 usuarios no hacen mucha diferencia, pero en miles de usuarios puede ser una data configura, puede ser significante, ¿sí? Vamos a tener un Cloud Password Manager para administrar las credenciales de nuestros repositorios y vamos a tener un Encryption Key Manager para administrar las claves de encriptado en el caso de que tengamos más de una, ¿no? Que ahí va a tener más sentido poder administrarlas, ¿sí? En lo que es el encriptado en BIM, en todas las herramientas de BIM siempre fue muy sencillo y es muy poderoso. El encriptado es con el protocolo AES 256 bits, que hoy en día es el único que no fue hackeado todavía. El AES 128 bits ya fue hackeado, ya no es seguro. Si bien tarda mucho tiempo, digamos, si alguien quiere hackearlos con una clave de encriptación de 128 bits, va a tardar bastante tiempo para sacar esa clave, es posible hackearlo. Entonces con BIM directamente vamos a seleccionar que vamos a hacer un offload de nuestra data hacia el Object Storage, o sea, vamos a respaldar directamente hacia el Object Storage, hacia nuestro Blob Storage, y vamos a encriptar esa data. Entonces la data va a estar guardada en el Blob Storage directamente encriptada con alguna contraseña que nosotros le hayamos puesto y digamos, para explicar básicamente lo que es el AES 256 bits, es que BIM va a agregar 256 caracteres a cada letra, por decirlo, o cada carácter que ustedes hayan puesto de la contraseña. Así que básicamente va a ser como un 256 a la n, ¿sí? De la cantidad de contraseñas que le hayan puesto, lo que tendrían que craquear. Que hoy en día la verdad que no es realizable todavía, ¿sí?
tenemos la posibilidad, como decíamos anteriormente, de tener cuentas auxiliares para acelerar los backups de SharePoint y de OneDrive. ¿Y esto por qué se hace así? Cuando nosotros agarramos y configuramos todo con una sola cuenta, BIM les va a permitir realizar el backup, Microsoft te va a permitir realizar el backup, pero el problema es que te va a limitar la descarga de los archivos, ¿sí? Entonces BIM te va a dar la posibilidad de agregar múltiples cuentas para hacer esos backups de muchas cuentas a la vez y tener un ancho de banda más significativo. Sobre todo en el caso de que, no sé, de muchos clientes que me decían, yo tengo un ancho de banda bueno, tengo 100 megas, 150, 200 megas mi conexión, pero estoy tardando bastante tiempo en respaldarlo. Bueno, de esta forma, con SharePoint y con OneDrive lo vamos a poder hacer sin ningún inconveniente, ¿sí? Otra de las cosas en donde mejoramos mucho es en los reportes, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos todo nuestro backup saliendo en verde, con la palomita en verde, estamos tranquilos de que todo está funcionando bien. Ahora, estos reportes nos van a dar el Mailbox Protection Report, ¿sí? O sea, cuántos, por ejemplo, Mailbox tiene nuestra empresa, ¿sí? Tiene 2.500 correos y estamos protegiendo solo 2.000. Bueno, quizás esto es adrede, digamos, es intencional, o quizás no, y yo pensé que estaba respaldando todo, pero en realidad lo configuraron de otra forma. Todos estos reportes lo podemos ver desde la misma consola de BIM Backup para Office 365, de forma muy sencilla. Directamente vemos no solo el reporte, digamos, con el gráfico, ¿sí? Un reporte más gerencial, sino que podemos ver digamos, un detalle de este correo de Office 365, ¿sí? Entonces vemos que todas las cuentas que están protegidas, esto obviamente lo podemos tener en un Excel, directamente filtramos por las que no están protegidas y podemos ponernos a trabajar sobre eso o ver si está bien o mal, ¿no? Además, en la retención global, ¿sí? De la data, nosotros, como decíamos antes, una empresa, un banco tiene que tener una retención generalmente de lo que es 10 años la información. Ahora, ¿tiene que retener 10 años toda la información de ese usuario o tiene que retener la información de todos los usuarios por 10 años? Bueno, si nos dicen, sí, tenemos que retener toda la información por 10 años. Entonces directamente podemos decir, bueno, no todo vamos a agarrar y a respaldar o no todo vamos a retener. Entonces los contactos y el calendario quizás no me interesan retenerlo. Entonces directamente no lo hacemos. Ahorramos un poco de espacio, lo cual se transfiere a ahorrar un poco de dinero, porque recordemos que en el Blob Storage vamos a estar pagando mes a mes todo lo que utilicemos, el espacio que utilicemos. Así que de esta forma vamos a poder respaldar lo que queremos, ¿sí? Solamente y retener lo que queremos. Y además, como ya estamos, digamos, teniendo todo en la nube, vamos a empezar a mantener un montón de credenciales. ¿Cómo hacemos para manejar esas credenciales? ¿Sí? Primero la de los repositorios. Bueno, vamos a poder agarrar y tener, como en BIM Backup and Replication, las cuentas que nos van a decir qué tipo de cuenta es, ¿sí? Que la descripción, que ahí le van a poner lo que quieran y cuándo fue editado. Y de ahí van a poder manejar o agregar y quitar cuentas. De una forma muy sencilla, como ya los que conocen BIM Backup and Replication la conocen, ¿sí? De la misma forma vamos a poder manejar las claves de encriptado, y esto es muy importante, ¿sí? Porque si perdemos la clave, básicamente perdemos la información, porque la información nos va a quedar encriptada, la queremos utilizar, no tenemos la clave, no vamos a saber cómo realizar estas recuperaciones. Entonces, mantener el Password Manager es algo que es clave para mantener una encriptación de los datos sana, ¿sí? Así que estas son un poco de las funcionalidades de lo que es el BIM Backup para Office 365 en su versión 4, ¿sí? Les recomiendo a todos que, más allá de las preguntas, de que en el caso de que tengan dudas, de que quieran probar el producto, se acerquen a algún asesor comercial de Migesa, ¿sí? Ellos los van a saber asesorar de la mejor forma, les van a poder hacer una prueba de concepto y van a ver si el producto realmente es lo que están buscando,
¿sí? Hoy en día no se van a equivocar al ir con BIM Backup para Office 365. Es el líder de la industria, es el que mejor lo hace y detrás tiene el soporte de una empresa como BIM Software, ¿sí? Que no necesitamos agarrar e integrarlo a una, integrarlo a una, ¿cómo se llama? A una herramienta principal para cobrarles más. BIM Backup para Office 365 básicamente se licencia por usuario y ustedes licencian la cantidad de usuarios que requieran, ¿sí? Si tienen 2000 usuarios en su infraestructura, pero solo les interesa respaldar 500, lo pueden hacer sin ningún problema. Y por esto pagan un costo muy económico de forma anual, ¿sí? Incluso pueden pagar varios años por anticipado y van a tener descuentos extras. Entonces les recomiendo que si tienen alguna duda comercial, hablen con la gente de Migesa, ellos los van a poder ayudar. Así que ahora, como terminó esta parte de la presentación, Cintia, ¿hay alguna pregunta que nos hayan hecho? Luciano, aquí teníamos 2 preguntas, pero creo que ya las respondiste, que preguntaban que si se tiene que comprar por licencia de usuario o por paquete. Ok, vamos a ahondar un poquito más en eso, digamos, por si no quedó claro. BIM Backup para Office 365 se licencia por usuario, ¿sí? Cada paquete de licencias viene de a 10 usuarios, por lo tanto, si ustedes quieren respaldar, no sé, 18 usuarios, van a tener que comprar 2 paquetes de 10 usuarios, van a tener 20 licencias. La verdad que es un costo que es súper económico, ¿sí? Y como les decía, si ustedes compran a 1 año o 2 años, el costo es el mismo, ¿sí? Esto es una licencia de tipo suscripción, por lo cual van a tener incluido el soporte, que es 24/7 en el idioma que ustedes necesiten. Ahora, si ustedes ya compran la licencia a 3 años, no solo que están asegurándose de que si el día de mañana o el próximo año sube el costo de la licencia, ustedes ya pagaron la licencia y no van a tener que pagar esa suba del costo. Además tienen ya de por sí de la marca, más allá del descuento que después le va a dar Migesa, van a tener un descuento adicional del 10%. Si van ya con la opción de 4 o 5 años, cuando lleguen al 5.º año, tienen un descuento del 15% ya desde BIM, no como la empresa. Después Migesa les va a dar descuentos adicionales, ¿sí? Y les va a poder dar un proyecto en llave en mano, que no solo va a ser la licencia de BIM, sino también toda la implementación, el asesoramiento, hardware en el caso de requerirlo, etcétera, ¿no? ¿Había otra consulta, Cintia? ¿Qué características tiene la máquina en la que se tiene que montar esta herramienta? Bueno, siempre se instala esto en un servidor Windows, ¿sí? Va a depender, las características van a depender de la cantidad de usuarios que vayan a respaldar. Inicialmente, lo que yo siempre recomiendo es instalarlo en un servidor que tenga como mínimo 6 cores, ¿sí? O 6 virtual CPUs y 12 GB de RAM, y de ahí podemos ir creciendo esa infraestructura. Cada servidor de BIM Backup por Office 365 soporta hasta 24.000 usuarios, por lo que si ustedes tienen alguna compañía con más de 24.000 usuarios, podemos hacer una arquitectura, digamos, de múltiples servers. Pero si no, como todos los productos de BIM son altamente escalables. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es empezar con un solo servidor, un todo en uno, como decimos, ¿no? Y después, en el caso de que se vayan agregando más usuarios, podemos ir sacando de el servidor lo que es el repositorio y el proxy, que acá funcionan todo en un mismo servidor, ¿sí? Entonces, luego podemos agarrar y tener otro repositorio y otro proxy, pero todo eso es cuando ya pasamos los 4.000, 5.000 usuarios, ¿no? Para que todo tenga sus recursos dedicados. Entonces, lo ideal, en el caso de que ustedes no sepan cómo, digamos, para su infraestructura, cómo lo deberían dimensionar, ahí acérquense a Migesa o acérquense a nosotros y los vamos a ayudar en el dimensionamiento sin ningún inconveniente, ¿sí? Como todo producto que es altamente escalable, hay que dimensionarlo bien para no tener ningún problema de performance. Ahora, si lo instalaron inicialmente porque querían hacer una prueba,
lo empezaron a utilizar, lo licenciaron y después quedaron con eso y lo quieren redimensionar porque tienen algún problema de performance o porque lo quieren hacer bien, no hay ningún problema. Se puede hacer sin ningún inconveniente. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta de último momento? No, ya no hay preguntas, pero como mencionas, les dejamos en el chat el correo de marketing para que puedan agendar alguna demo personalizada. No sé si quieras agregar algo más, Luciano. No, la verdad es que quizás lo último para agregar es que para aquellos que no sepan, BIM, digamos, tenemos presencia en México desde hace 6 años, ¿sí? Ya somos un equipo casi de 30 personas, la gran mayoría trabajando desde Ciudad de México. Tenemos un equipo que trabaja en el norte, en el cual estoy yo. Digamos, tenemos presencia local, digamos, no se van a encontrar con alguna marca que haya desinvertido en el país. BIM sigue invirtiendo en el país, sigue focalizándose en México y sigue poniendo recursos en México para poder desarrollar lo más posible la marca en el país. Así que lo que necesiten, estamos para ayudarlos. Ya les dije, cualquier duda comercial que tengan, contacten a la gente de Migesa, que es uno de los canales más participativos y más importantes de BIM a nivel Latinoamérica. Así que les recomiendo mucho que hablen con la gente de Migesa para, aunque sea tener una cotización base, para sacarse dudas con respecto al apartado técnico, etcétera. Ellos los van a poder ayudar sin ningún problema. Les agradezco mucho por su tiempo, por haber participado en el webinar del día de hoy. Esperemos que en los próximos webinars sean parte también, y también le agradezco a la gente de Migesa por el espacio. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Les recuerdo que se les estará haciendo llegar mediante correo electrónico la liga del webinar completo por si no quieren verlo nuevamente. También les dejé en el chat, como les comentaba, el correo de marketing para que agenden su demo. Al igual, el equipo de telemarketing se estará comunicando con ustedes personalmente para resolver cualquier duda que haya surgido. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias nuevamente, Luciano, y pues nos vemos pronto.